internet? Sí, profe. Es que a veces se baja el profe. Pues a mí me pasa eso, ¿no? Sí, exacto, profe. ¿Cómo? Perdón, ¿me repiten? Es que a veces se baja la señal, profe. Y si sale solito y otra vez. Sí, sí me di cuenta en el video que les envié ayer, lo estaba revisando y efectivamente a veces se quedaba como congelada la imagen. Ojalá y solucionen ese problema rápido, pues, ¿no? Bueno, chicos, a ver, entonces en la clase de hoy, pues recordando un poquitico lo último que habíamos visto, era cómo encontrar el momento de una fuerza con respecto a un eje, ¿cierto? En ese sentido, pues nosotros lo que hacíamos era utilizar, ¿cierto?, esta herramienta del álgebra lineal, que era el famoso triple producto mixto escalar. ¿Listo? Triple producto mixto escalar de 3 vectores. Entonces, en donde pues ese producto incluía tanto el producto vectorial como el producto escalar. ¿Listo? Habíamos sacado pues de conclusiones de ese producto. Creo que era esto lo último que habíamos visto. Si es así, chicos, por favor, ¿me recuerdan? Sí, profe, quedamos en momento de una fuerza con respecto al eje. Perfecto. Ajá, vale, listo. Entonces, en ese sentido, pues habíamos dicho que ese producto triple mixto escalar de 3 vectores me iba a dar como resultado un escalar. Esto me daba como resultado un escalar, ¿cierto? Y entonces esta era una herramienta, repito, ¿cierto? Una herramienta, ¿cierto? Que se representaba así como lo ven ustedes en pantalla en este momento, ¿cierto? Un vector punto por el producto vectorial de 2 vectores. Desde el punto de vista geométrico, esto me representaba el volumen del paralelepípedo formado por los 3 vectores, ¿cierto? Mire, vector P, vector Q, vector S. El paralelepípedo, ¿no? Eso es lo que me daba como resultado si yo resolvía ese triple producto mixto escalar de esos 3 vectores. Y que ese producto, ¿cierto?, lo podía representar de 6 maneras diferentes. Y yo les dije que este cuadrito que está en azul, ¿cierto? Lo guarden, ¿cierto? Lo guarden por ahí porque por allá de pronto en algún ejercicio lo van a utilizar, ¿cierto? Bueno. Ya aplicado a la parte de la estática, aplicado ese triple producto mixto, podríamos decir que ese producto me servía para encontrar lo que era el momento de una fuerza con respecto a un eje. Nosotros lo que habíamos manejado hasta el momento era que el momento de una fuerza con respecto a un punto, ¿cierto? Ojo, con respecto a un punto, se lo obtenía simplemente haciendo el producto vectorial de los vectores F y F. Perdón, R y F. ¿Listo? Entonces, ahí lo que yo obtenía era el producto, obtenía el momento de esa fuerza con respecto a un punto, ¿vale? Bien, ahorita lo que hacemos es aprovechar esa herramienta de álgebra y ese concepto del momento de una fuerza con respecto a un punto para hallar el momento de una fuerza con respecto a un eje. Entonces, aquí en el gráfico podemos observar, ¿cierto? Podemos observar, ¿no?, nuestro sistema de ejes coordenados X, Y, Z, y vemos un eje que lo hemos llamado OL, ¿ya? Entonces vemos también que en ese sistema de ejes coordenados marcamos nosotros una fuerza, ¿cierto?, en un punto cualquiera, llamémosle un punto A. Y entonces, esa fuerza con respecto al punto O, que es el origen del sistema de coordenadas, con respecto al punto A, al punto O, ¿cierto? Pues se encuentra aplicada en un punto a una distancia r, ¿cierto? Entonces, si queríamos hallar el momento de esa fuerza con respecto al punto O, pues sencillamente aplicábamos esta formulita que la acabé de colocar en este momento, ¿cierto? Eso me daba como resultado que un vector, que era ¿cuál? El momento de la fuerza con respecto a ese punto. Y ese vector tenía como características que me iba a dar perpendicular,
¿cierto? Mírelo, perpendicular al plano que contiene a la fuerza y al vector posición, perpendicular. Pues bien, en este momento lo último que miramos era que ese momento yo lo podía proyectar en este eje OL, en donde yo lo que hacía era, primero que todo, hacía o colocaba un vector unitario, ¿cierto? En la misma dirección o paralelo o coaxial al eje OL, como lo quiera llamar, ¿listo? Coaxial al eje OL, ¿cierto? Trazábamos mi vector unitario, que como ese vector no estaba ni en el eje X, ni en el eje Y, ni en el eje Z, lo íbamos a llamar vector unitario lambda, ¿listo? Cuando tenía una dirección diferente a la dirección de los vectores unitarios y JK. Muy bien. Entonces, al proyectar este momento, ¿cierto?, sobre el eje OL, obtenía un momento que se lo conocía como momento de la fuerza con respecto al eje OL. ¿Listo? Y para poderlo encontrar, pues lo que hacíamos era aplicar esta formulita, mírenla aquí, ¿cierto? Esta formulita, ¿cierto? Que puede ser así, m de la fuerza con respecto al eje OL es igual al momento de la fuerza con respecto a un punto por el vector unitario o al vector unitario por el momento de la fuerza con respecto al punto O, ¿cierto? La única condición o característica que tenemos que tener en cuenta es que este punto debe ser un punto por donde pasa también mi eje. Si se da cuenta, mire, aquí cuando yo digo momento de la fuerza con respecto al eje, estoy diciendo al eje OL. Y cuando estoy hablando aquí del momento de la fuerza con respecto a un punto, estoy hablando de un punto que pertenece también al eje. Mire, ¿cuál es el punto? El punto O. Sí, míralo aquí. El punto O pertenece también al eje sobre el cual yo estoy proyectando mi fuerza. ¿Listo? Bueno, eso fue lo último que habíamos visto nosotros, la clase última. Ahora, nosotros también podemos decir lo siguiente, ¿no? Observe aquí. Trazamos nuevamente nuestro sistema de ejes coordenados. ¿Sí? Bueno, ahí más o menos, ¿cierto? Entonces, X, Y y Z. Bien, y trazamos mi momento. Bueno, trazamos mis ejes normales. Aquí tenemos mi fuercita, ¿cierto? Miren, la fuercita que la hemos denominado F. Tenemos también esa fuerza, pues está aplicada en un puntico, que ya dijimos lo llamamos A. Y entonces, aquí tenemos mi origen del sistema de coordenadas. Estoy prácticamente copiando el anterior gráfico, ¿cierto? Miren, ahí tenemos mi vector R. Entonces, como ya habíamos visto, si yo quiero encontrar el momento ahí, pues el momento de esos dos vectores va a ser un vector aquí, ¿cierto? Nuevamente, que lo llamamos el momento de esa fuerza con respecto al punto O, ¿sí o no? ¿Listo? Pero bien, nosotros habíamos dicho ahorita, ¿cierto? Que este momento yo lo puedo proyectar sobre un eje, ¿cierto? La característica es que en el eje donde yo lo proyecto debe haber un vector unitario. En este caso era el vector unitario lambda. Entonces, según eso que estoy comentando en ese momento, yo también lo puedo proyectar, miren, ¿cierto? Sobre mi sistema de ejes coordenados. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues aquí también, miren, tenemos unos vectores unitarios muy bien definidos, que son el vector unitario, en este caso, K, ¿sí? El vector unitario I, y mi vector unitario
J. ¿Sí? Entonces, miren, yo puedo proyectar este vector de la fuerza con respecto a un punto sobre un eje, aplicando el mismo concepto de acá, miren, ¿cierto? El eje ya no se va a llamar OL, sino en este caso, por ejemplo, lo quiero proyectar aquí sobre el eje Y. Entonces, repito, para poder aplicar esta formulita de aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Yo digo, pues, que sobre este eje Y tiene que haber un vector unitario. ¿Cuál es? Mírelo aquí, el vector unitario J, ¿cierto? Y entonces, yo digo aquí que lo que obtengo va a ser un momento de aquí, que lo vamos a denominar MY, ¿cierto? Que es que la proyección del momento de la fuerza con respecto a un punto, ¿cierto? Sobre el eje Y. Entonces, MY o M de la fuerza con respecto al eje Y va a ser igual a ¿qué? Al vector unitario, ¿listo? Acá se llamaba lambda, ¿cierto? Aquí se va a llamar J, ¿listo? ¿Por quién? Perdón, ¿cierto? Por R cruz F, ¿cierto? Y esto lo podemos encontrar, ahorita lo encontramos ya de manera analítica. Y lo mismo, haciendo la misma analogía, miren, yo puedo proyectar este vector, ¿cierto? Que obtuve aquí, lo puedo proyectar, por ejemplo, con respecto al eje Z. ¿Por qué? Porque aquí tengo un vector unitario. Y entonces yo digo que ese momento de la fuerza con respecto al eje Z va a ser igual a que al vector unitario K, ¿cierto? Punto R cruz F. Y haciendo la misma analogía, el momento de la fuerza con respecto al eje X va a ser igual a que al vector unitario que está ahí, ¿cierto? Por R cruz F, ¿cierto? Entonces, esas serían las proyecciones de mi vector momento de la fuerza con respecto a un punto. Miren, serían las componentes en los tres ejes, ¿cierto? Estas componentes ya las habíamos hallado en algún momento, ¿sí? ¿Cómo las hallamos en este momento? Entonces, miren, aquí sencillamente decimos que el momento de esa fuerza, ¿cierto? El momento de esa fuerza con respecto a un punto, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? Si aplicamos esta formulita, ¿cierto? Sería lambda, pero lambda en este caso va a ser I, ¿no? Va a ser J y va a ser K. ¿Listo? Y aquí vemos entonces que vamos a encontrar Rx, Ry, Rz, y vamos a encontrar mi fuerza, su componente en X, su componente en Y y su componente en Z. ¿Sí? Si queremos saber cuánto vale cada uno de estos momentos en sus respectivos ejes, ¿qué hacemos? Pues le resolvemos esta matriz, ¿cierto? Entonces yo digo que en I, ahorita lo coloco aquí, la voy a borrar esta para que me quede organizada, en este momento la coloco ahí. En I, ¿qué me queda? Me queda, miren, RY, FZ menos RZ, FY. ¿Listo? Entonces, ojo, estos vectores generalmente se colocan después, ¿cierto? Entonces, borrémoslo de aquí. Sabemos que aquí se intercala, ¿cierto? Pero entonces lo voy a colocar de una vez con el signo más. Esto debería ser un menos, pero lo voy a resolver de tal manera que ya quede ahí solucionado el problema del signo. Y entonces esto me quedaría RZ por FY menos RY por FZ, ¿cierto? ¿Esto en qué dirección? J, ¿listo? Más la componente en K. Entonces en K sería ¿qué? Rx FY menos RY FX. Profe, Esto, ¿será que la puede acercar un poquito? Porque no se ¿un mira poquito nada. qué?
¿Qué quiere? ¿La ¿Un puede poquito qué? acercar un poquito? ¿Ahí está bien? Mírela ahí, por favor. Sí, ¿Ahí está ahí bien? ya, ¿No? profe. Vale. Entonces, miren, ¿cierto? Esto me da esta matriz, ¿no? Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros miramos el momento de una fuerza con respecto a un punto, ¿cierto? Decíamos que el momento de la fuerza con respecto al punto O era ¿qué? Era el producto de R cruz F, ¿cierto? ¿Y cómo resolvíamos esto? Exactamente haciendo la misma analogía. Hacíamos una matriz, ¿cierto? ¿Ya? Y colocábamos los vectores unitarios, colocábamos nuestro vector R y nuestras fuerzas en sus respectivas direcciones, ¿cierto? Y encontrábamos esto. Entonces, al resolver esto, ¿qué voy a encontrar aquí? Voy a encontrar aquí la componente X del momento de esa fuerza con respecto al punto O, ¿cierto? Voy a encontrar aquí la componente Y y voy a encontrar acá mi componente Z. Esto sería MZ, ¿listo? Cada uno en sus respectivas direcciones. ¿Listo? Entonces, miren, este MX sería el resultado, ¿cierto? De aplicar esta ecuación de aquí, ¿sí? Sería el momento de la fuerza con respecto al eje X, ¿no? Este de aquí sería el resultado de esto que está aquí, que es ¿qué? Que es el momento de la fuerza con respecto al eje Z. Perdón, con respecto al eje, perdón, discúlpeme, este de aquí es, ¿cierto? Es el momento de la fuerza con respecto al eje Y, ¿sí? Y en el mismo sentido, aquí tendríamos el momento de la fuerza con respecto al eje Z, ¿vale? Entonces, eso es. Entonces, hagamos un ejercicio, muchachos. Un ejercicio. Entonces, Profe, vamos aquí. Señor. disculpe, en el anterior, en el de la matriz que puso ahí, está aplicando el producto cruz, ¿cierto? Aquí. Ahí, sí. Sí, sí, señor. ¿No Aquí sería, estoy. no sería negativo, negativo en el momento de la fuerza respecto a Y? ¿Este? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Pero por eso lo dije. Lo resolví de tal manera que ¿qué le digo? De una sola hice dos pasos, ¿cierto? Para no hacerlo aquí. Entonces usted lo que me dice es que aquí debería ser, se lo voy a hacer como usted lo está proponiendo. Aquí, según lo que usted me dice, esto debería ser así, ¿cierto? Entonces esto debería ¿menos qué? Menos Rx, a ver, en Z, sí, sería Rx, ¿cómo sería aquí, chicos? Rx por Fz, ¿no? Rx por Fz. Pero yo creo que aquí cometí fue un error. Rx por Fz menos Rz por Fx. Aquí de pronto tengo un error en los subíndices, ¿cierto? Sí, no, muchachos, es un error en los subíndices. Pero bueno, al resolverlo, permítame cómo me quedaría. Menos por menos, más. Entonces me quedaría aquí más Listo, Rz profe, por Fx y menos por más, mire, me daría menos Rx por Fz. ¿Listo? Eso, yo lo que hice fue hacerlo de manera rápida, ¿cierto? Aquí, mírelo, ¿no? Solamente que sirvió esto para darnos cuenta que aquí sí tenía un error en estos subíndices, en este de aquí. ¿Listo? Listo, profe, Aquí. gracias. Bueno, a usted también, gracias. Listos, ahí está. Sí, lo demás creo que sí está bien, ¿no? Por favor, revisarán ustedes allá, por favor. Vale, sí, yo creo que ahí está, tal vez. Revisarán, chicos, ¿vale? Sí, profe, ahí está bien. Vale, ok, muchas gracias. Bien, entonces ahora sí, para entenderlo mejor o para complementar esta explicación, hagamos este ejercicio, ¿cierto? Que nos plantea el libro. Entonces dice, un cubo, mírenlo aquí, un cubo del lado A, quiere decir que cada ladito de estos mide A, está sujeto a una fuerza P, como se muestra. Aquí sí tenemos un problema porque esa fuerza no se la ve bien. Determine el momento de P con respecto a A. Permítanme, muchachos, voy a hacer el esfuerzo por entender, por mirar esa fuerza.
Ahí no se la ve. Permítame un momentico. Bueno, parece ser que la fuerza está aquí. No es muy clara, pero parece ser que la fuerza está aquí. A ver, tratemos de hacer el esfuerzo. Creo que la cosa es así. Cambiémosle de color aquí. Me da la impresión de que la fuerza está aquí. Repito, el librito como está viejito ya se está descolorizando, ya no se mira bien. Pero creo que es así. ¿Listo? Aquí está la fuerza P. Listo. Dice un cubo de lado A está sujeto a una fuerza P como se indica en la figura. ¿Listo? Ahí está para que lo miren mejor. Dice, determine el momento de P de esta fuerza con respecto a A. Entonces aquí el primer ítem dice, determinar el momento de la fuerza P con respecto a A. ¿Quién es A? Es un punto, no es un eje, mire. Entonces, con respecto al punto A. Listo. ¿Qué me dice el punto B? Dice, determinar el momento con respecto a la arista AB. Una arista es un eje, un lado, con respecto a la arista AB. Entonces, marquémosla así. ¿Cierto? Entonces, el momento de la fuerza P con respecto al eje AB, ¿cierto? Me dice a la arista, ya recuerden, una arista es un lado, ya está ahí, ¿ya? Yo creo que este ejercicio es bien importante para entender mejor los conceptos. Y C me está diciendo, C me dice determinar el momento de la fuerza P con respecto a la diagonal AG. La diagonal AG la vamos a dibujar aquí. Mírenla aquí, que es una diagonal, pues es un eje también, ¿cierto? Aquí está también, miren, la diagonal AG. Entonces, el momento de la fuerza P con respecto a la diagonal AG. Y D, usando el resultado de la parte C, o sea, aquí, o sea, el resultado que me dé aquí dice, usando ese resultado, determine la distancia perpendicular entre AG, o sea, aquí me piden ahí la distancia perpendicular entre AG y FC. ¿Listo? ¿Cómo hacer eso? No tengo la más mínima idea. ¿Listo? Pero con ustedes, como somos pilosos, chicos, lo vamos a resolver. Entonces, listo, señores. Comenzamos. Vamos con el primero. El A. Momento de una fuerza con respecto al punto A. Bien. Entonces partamos del concepto. ¿Qué es el momento? ¿Cuál es la ecuación que me sirve para calcular el momento de una fuerza con respecto a un punto? ¿Cuál es esa ecuación, chicos? Los escucho. Partamos de ahí, a ver. ¿Quién me dijo? Yo. ¿Quién dice, señores, cómo se calcula? R cruz F. R cruz F. R cruz F por R cruz F, mírelo. Así de sencillo, chicos. Mire que es más complicado a veces entender la teoría que un ejercicio. Los ejercicios son muy sencillos. R cruz F. Ahora, ¿quién es F? En nuestro caso, F es P. ¿Quién es R? Pues R, ojo, R es la distancia, ¿cierto?, de la fuerza con respecto al punto A, ¿cierto? Ojo, R es distancia de la fuerza respecto al punto A. ¿Listo? Bien, señores. Entonces, a ver, ubiquemos, miren nuevamente, miren, mi fuerza P está aquí. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay desde A hasta el punto de aplicación de P? Ojo, ojalá la haya ubicado bien esta fuerza. Yo creo que sí es así. ¿Listo? Entonces, la distancia pues va a ser este vector que va, mire, desde A hasta F, mire ahí. Ahí está, ¿cierto? Este va a ser R. ¿Bien?
¿Listo, chicos? Empezamos a resolver este. Entonces, ¿cómo encontramos R? ¿Cuánto vale R, señores? Vectorialmente, ¿cómo encontramos R? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, señores, es armar nuestro sistema de ejes coordenados. Los ubica usted. No importa dónde los ubique, pero ubíquelos bien. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a imaginarnos aquí que nuestro sistema de coordenadas va a pasar por aquí. Y por último, mírelo, aquí lo estoy haciendo mi sistema de ejes coordenados. Ahí. Estos chicos, ahí está mi sistema de ejes coordenados. Bien, señores, entonces, ¿cuánto vale R, señores? Díctenme, yo voy escribiendo acá, por favor. ¿Aló? ¿Quién me dice, señores? ANI. ANI, muy bien. Eso. Anímense, chicos, a ver. ANI, muy bien. ¿Positivo o negativo? Positivo. Perfecto. Siga, compañerito. Usted está en el cuento, siga. Menos A en J. Perfecto. ¿Sí ven, chicos, qué les pasa? ¿Por qué se ponen tan tímidos cuando les pregunto a ratos? Hay ratos que llegan y hablan bastante ustedes, pero hay momentos donde se vuelven muy tímidos. Listo, chicos. Ahí está, mire. Ese es el vector. Ya. En K, ¿cuánto vale, chicos? Se me olvidaba K. ¿Cuánto vale? 0, profe. 0. Yo creo que es claro para todos, ¿cierto? En K vale 0, ¿no? Listo, señores. Pues no siendo más, ¿no? No siendo más, señores, yo creo que hasta ahí llegamos. Ese es mi vector R. Ahora, descompongamos o hallemos mi fuerza P también vectorialmente. Ojo, porque aquí lo que tenemos es la magnitud, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la fuerza P? P. Pero pues no sabemos, ¿cierto? Sus componentes, porque como lo vamos a trabajar vectorialmente, tengo que descomponer también esa fuerza P. Entonces, descompongámosla, muchachos. Tengan la amabilidad. ¿Cómo se descompone una fuerza, señores? Cuando conozco la magnitud. Ojo, la magnitud aquí, repito, vale P. Supongamos que usted la conoce. ¿No es magnitud por el vector unitario, profe? Perfecto, bien, bien, compañerita, muy bien. Eso es. Entonces, miren, esto va a ser igual aquí a su magnitud, ¿cierto? Por el vector unitario. Listo, vamos a denominarlo lambda. Ok, aquí, miren. Entonces, ¿cuánto vale lambda? ¿Cómo le encontramos lambda, compañerita? En este caso, ¿cómo No encontramos es las componentes, profe, sobre la magnitud de... las componentes? Por eso, pero ¿cuál sería el vector para poder encontrarlo, ese vector unitario? Muy bien, va excelente ahí. ¿Cuál sería en este caso el vector unitario? ¿Qué puntos tenemos o consideramos para poderlo descomponer? ¿Nada? Bueno, les ayudo ahí. Aquí hay uno, mire. Como la fuerza, mire, está aquí, mire, desde el punto, comienza en el punto F, mire, y pasa así por esta diagonal, pues podemos utilizar los puntos F y C, ¿cierto? ¿Ya? Un vector que esté coaxial o que esté en la misma línea de acción de la fuerza. Ya sabemos eso. Listo, en este caso entonces decimos que ese vector lambda va a ser ¿qué? La división de, de FC, el vector FC, sobre su magnitud. Mírelo, ahí está. Esto es muy bonito y es fácil, solamente hay que ponerle un poquito de sentido a esto. ¿Sí? Y hacer ejercicios, ¿no? Claro está, pues toca hacer ejercicios. Entonces comenzamos aquí. ¿Quién es FC? Hagamos el recorrido, lo que digo mi compañera. Compañera, la escucho. FC. Ahí está. Menos A en K. Menos, ajá, menos A en K, ¿correcto? Ah, Más sí, A coloquémosla aquí, vea. en... Listo. ¿Más qué, perdón? Más A, Más A en J. correcto. Ajá. Y en I,
0, profe. 0. Listo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la magnitud de eso? Calculemos la magnitud. ¿Cómo calculamos la magnitud, chicos? Esto es un recorderis. Ustedes ya hicieron el parcial, a ver. ¿Cómo calculamos la magnitud? Ya tenemos aquí sus componentes. ¿Cómo calculamos la magnitud? La raíz de las componentes. Exacto. Entonces colocamos aquí que FC va a ser igual a ¿qué? A la raíz de ¿quién? Vea, de A al cuadrado, ¿cierto? Esto en K, mírelo aquí. Más A al cuadrado en J, ¿cierto? Raíz, esto me daría raíz de ¿qué? De 2 al cuadrado, ¿sí? Simplificamos este cuadrado con esto se me va y me queda que FC va a ser igual a ¿qué? A raíz de 2, ¿sí? Mírelo aquí. Ya hemos hallado eso. Entonces, aquí colocamos A raíz de 2. Listo, señores. Entonces, ¿qué me queda acá? Factorizando, ¿cierto? Factorizando me queda AP, ¿factor de qué? De J y organizándolo, J menos K. Verán, me van corrigiendo, chicos, ¿no? A veces pueden haber lapsus nerviosos en mi cerebro, entonces ustedes están ahí para que me colaboren, ¿vale? Entonces comenzamos ahí, A con A se va y me queda que P, factor de quién, de J menos K, ¿listo? Sobre raíz de 2, mire, pura matemática de la más fácil, ¿vale? ¿Sí? Y esto, señores, me daría ¿quién? Esto me daría... perdón, esto solamente sería ¿quién? P, ¿no es cierto? Mírelo. Esto es P, véalo. ¿No? P. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora ya tenemos P en términos de mis componentes, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Pues llegamos y hallemos el momento. Entonces, mire, el momento de mi fuerza con respecto al punto A va a ser igual a ¿qué? A R. ¿Pero quién es R? Véalo aquí. R va a ser igual a I menos AJ cruz F. ¿Y quién es F? Me tocó volverlo a meter aquí. Eso va a ser igual a ¿qué? A P, ¿cierto? Raíz de 2, ¿cierto? En J menos P raíz de 2, ¿cierto? En K. No hubo necesidad de haberlo factorizado. Bueno, listo, chicos. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cuánto me daría I por J? I por J, ¿cierto? ¿Cómo me da esto? AP raíz de 2 en K. De 2J. AP raíz de 2. Eso, miren, entonces I por J me daría K, ¿cierto? Y lo mismo, hacemos ahora sí esto por esto, mírenlo aquí. Entonces sería, ¿cómo es que es? Más por menos, me daría menos, ¿cierto? Hagamos, es bueno, muchachos, tener esto aquí, ¿no? ¿Listo? Entonces ya sabemos que así me da positivo y en el sentido contrario negativo. Entonces, aquí ¿qué me daría? Menos AP raíz de 2, ¿cierto? Entonces daría I por K. Entonces, mire, I por K, véalo, sería en ese sentido, sería negativo, y eso me daría J. Entonces, negativo con negativo me da positivo, y listo. Y hemos finalizado esa partecita ahí, ¿sí? Ahora, hacemos lo mismo, pero con los otros elementos. Entonces, comenzamos. J por J, ya sabemos que no sirve, eso no funciona, y esto por esto sí. Menos por menos me daría más, ¿cierto? Más A, P, raíz de 2, ¿cierto? J por K, ¿cuánto me daría? J por K, mírelo aquí. J por K, ¿cierto? Me daría I positivo. Listo. Organizándolo, miren qué hermoso que va quedando esto, chicos, vean. Esto es bonito, vean. ¿Cierto? Eso va a ser igual a ¿qué? Comenzamos aquí, mire. AP, mire, como yo veo que AP de una vez lo voy a colocar aquí, AP sobre raíz de 2 está en todo esto. Ahora sí, factoricémoslo y hagamos esto bien chévere. ¿Sí? ¿Factor de quién? De I positivo más J positivo más K positivo. Y ya hemos encontrado mi primer incógnita. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, listo.
Vamos con la segunda incógnita. La segunda me dice que hallar el momento de P con respecto al eje AB. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Listo aquí. Perdóneme. Aquí. Listo. Entonces, vamos con el punto B. El punto B. Me dice el momento de la fuerza P con respecto al eje AB. Entonces, como es con respecto a un eje, ¿qué hacemos? Aplicamos el concepto del triple producto mixto escalar de 3 vectores, ¿no? Triple producto mixto escalar de 3 vectores, ¿sí o no? Y ese va a ser igual que a lambda, mire, por R cruz F, así, de esta manera, mire. ¿Cierto? Ahora, listo, señores, es cuestión de ponerle como un poquito de cuidado a la cosa, un poquito de sentido, ¿cierto? Analizar el texto, analizar el gráfico, ¿no? Y mirar, mire, ¿quién es AB? ¿Quién es AB, chicos? ¿Y qué características tiene AB? ¿Qué observan ahí? ¿Aló? ¿Aló? No escuché. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Ajá, estaba diciendo yo que analicen ustedes quién es AB y qué características tiene AB, ¿cierto? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Nada? Bueno, listo. Entonces pongan atención, miren. AB, como se pueden dar cuenta, es un eje, ya lo sabíamos, ¿cierto? Un eje. Pero ¿qué característica tiene? Mire, que es un eje paralelo. ¿A quién, señores? ¿A quién es paralelo? Eso sí lo pueden Al eje resolver. X. Al eje X, ¿sí o no? Entonces observen, como es paralelo al eje X, ¿no? ¿Cuál será el vector unitario que deberíamos considerar en ese caso? Si es paralelo al eje X. El vector Y. Vector Y, véalo aquí, ¿cierto? Entonces, el vector unitario ya lo tenemos aquí. Por, ¿cierto? Ojo, por el momento. ¿Quién es este de aquí, Aldo? ¿Quién es este? Este es el momento de la fuerza con respecto a un punto. Pero ¿qué características tiene este punto? Que tiene que ser un punto del eje, ¿cierto? ¿Qué punto, qué momento conocemos, ¿cierto? Que pase por un punto de este eje. ¿Qué momento conocemos? Véalo aquí. El momento de la fuerza con respecto al punto A. Mire, para poder aplicar esta fórmula, señores, este momento tiene que ser el momento de una fuerza con respecto a un punto, pero este punto tiene que pasar o tiene que ser un punto del eje sobre el cual nosotros queramos hallar el momento. ¿Sí me hago entender? Entonces, en este caso, miren, este puntico sí lo conocemos. En este caso, miren, lo conocemos que es el punto A. Ese punto A es un punto del eje AB. Entonces decimos aquí... Profe, qué pena. Sí, coménteme, tranquila. ¿Será que podría repetir esa partecita? Porque R cruz F es el momento de PA. Verá, ¿no? Verá, ajá, verá, lo que estoy diciendo en este momento es que para que usted aplique esta fórmula, volvamos aquí. Mire aquí. Para que usted aplique, mire, esta formulita que está aquí, ¿cierto? Usted tiene que tener en cuenta una condición. ¿Cuál es? Primero, bueno, aquí tiene que haber un vector unitario. Segundo, ¿cierto? El momento que usted multiplique aquí tiene que ser el momento con respecto a un punto, el cual sea un punto del eje que usted quiera hallar. ¿Sí me entiende? Este punto tiene que ser parte de este eje. De no ser así, primero tendría que hallar el momento de la fuerza con respecto a un punto, repito, ¿no? Que pertenezca a este eje sobre el cual usted quiere hallar el momento de esa fuerza con respecto a ese eje. ¿Listo? Ejemplo, si aquí, por ejemplo, el punto no fuera el punto O, ¿cierto? Sino si aquí fuera, por ejemplo, un punto B,
un punto cualquiera, pero no pertenece al punto L, entonces usted aquí no puede aplicar esa fórmula. ¿Listo? La condición es que este puntico, repito, sea un punto de este eje sobre el cual usted quiera hallar el momento. Es decir, que este punto podría ser el punto O, puede ser el punto L o cualquier otro punto, ¿cierto? Pero que pertenezca al eje OL, ¿cierto? Que esté sobre este eje, mire, que esté sobre este ejecito de aquí. Cualquier puntico que esté sobre este lo puede utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que expliqué ahorita. ¿Sí? ¿Sí me entendió, compañerita? Ya. Sí, ahí ya, profe, gracias. Vale. Entonces, ojo, en este caso, como lo estamos haciendo de manera secuencial para que se den cuenta, ¿cierto?, cómo se utiliza esto. Afortunadamente ya tenemos este momento, mire, con respecto al punto A. Mírelo aquí. Lo acabamos de hallar. Entonces, aquí nos resultó fácil. Entonces, aquí hallamos el momento de la fuerza P con respecto al eje AB va a ser igual a ¿qué? A I, ¿cierto?, por el momento de la fuerza con respecto al punto A. ¿Cuál es ese momento? Mírelo aquí. Entonces, es más, hagámoslo bien chévere para que no se les olvide. Dejémoslo aquí. Bueno, era con rojo para que no se les olvide. Ahí dejémoslo. ¿Cierto? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A AP, ¿cierto? Raíz de 2, ¿cierto? En I más AP raíz de 2 en J más AP raíz de 2 en K, ¿cierto? Y como sabemos, chicos y chicas, el momento de una fuerza con respecto a un eje, ¿qué me da? ¿Me da un número o me da un vector? Un número. Un número, ¿cierto? Entonces aquí me tiene que dar es un número, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Aquí, a diferencia del producto vectorial, aquí lo que funciona son los vectores que son iguales, es decir, I por I, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, como ya lo habíamos dicho, el producto punto de dos vectores, si no son paralelos, me va a dar 0, ¿no? I por J me da 0, I por K me da 0. ¿Sí? Entonces, repito, aquí el resultado de esto me daría I por I me daría 1, y esto me daría AP raíz de 2. Mire esto qué fácil. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. vale. Gracias por responder, chicos, ¿vale? Por no dejarme aquí en el ausentismo. Listo, señores. Vamos con la tercera. Listo. El momento de la fuerza P con respecto a G. Cuando yo tengo dos letras aquí es porque me estoy refiriendo a un eje, ¿cierto? Entonces, listo, miren, señores. Entonces, ¿cómo hallamos el momento de la fuerza con respecto a un eje? Entonces, yo digo que esto es producto de un vector unitario por el momento de la fuerza con respecto a un punto. ¿Qué punto conocemos y que pertenezca al eje AG? ¿Qué punto conocemos? Chicos, el A. El A lo tenemos, ¿sí o no? Y el A pertenece al eje AG, por eso es AG, ¿sí o no? Entonces, esta parte ya la tenemos. ¿Qué debemos hallar ahorita? Debemos hallar el vector unitario, ¿cierto? Entonces, aquí, hallemos ese vector unitario, chicos. ¿Cómo hallamos el vector unitario? Entonces, miren, me está diciendo que calculemos el momento de la fuerza con respecto a la diagonal AG. ¿Cuál es la diagonal AG? Mire la que está aquí en el gráfico, pintada de color rojo, ¿cierto? Mírelo, aquí está, AG. AG, ¿sí? ¿Cómo hallamos ese vector unitario? Como ya sabemos, ese vector se halla dividiendo el vector AB sobre la magnitud AB. Entonces, por favor, díganme los valores de AB, señores. ¿Cuánto vale AB? Los escucho. Profe, me perdí porque AB. Perdón. Lo hice con mi intención.
No es AB. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tiene que ir aquí, compañerita? AG. 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 Gracias. Muy bien. Gracias, no muy amable. ¿Listos? Entonces, por favor, díganme, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale AG? Los escucho, chicos. ANI ANI. Muy bien. Sigan. menos ANJ Menos ANJ. Muy bien. ¿Con quién estoy hablando? ¿Quién es? Mi amiga Luisa. Qué chévere. Siga. Siga. Menos A en K. Menos A en K. Véalo, qué fácil. ¿Listo? Sobre su magnitud. ¿Cuál es la magnitud, chicos? Ya no les voy a ayudar ahí. Ahí sí ya defiéndanse ustedes. ¿Cómo hay la Raíz. magnitud ahí? Raíz de las Ajá. vectores. Ajá. ¿Y eso cuánto me daría? No sé, por favor, confirmen. Ahorita me estoy inventando esto. Yo creo que da sí, pero no estoy seguro. Sería al cuadrado más al cuadrado más al cuadrado. 3 al cuadrado. ¿Sí queda así, muchachos? Ah, Sí, profe, raíz de así 3. queda. Vale, perfecto, entonces. ¿No? Espero que lo confirmen gracias a mi compañero. ¿Listos? Y ya, señores, entonces comencemos. ¿Cuánto vale entonces el momento de la fuerza P con respecto a AG? Entonces esto va a valer lambda, que lo acabé de hallar ahorita. Ah, no, simplifiquémoslo, muchachos. Mire, este y este factor común se va con esto y me queda ¿qué? Me queda I menos J menos K dividido entre la raíz de 3. ¿Cierto? Listo. Entonces aquí coloquémoslo. 1 sobre raíz de 3 factor de I menos J menos K. Y todo esto multiplicado, miren, producto punto, ¿por quién? Por el momento de la fuerza con respecto a, y ese momento está aquí. Esto va a ser igual a que a P raíz de 2, ¿cierto? ¿Factor de quién? I más J más K. Listo, señores. Nuevamente ya sabemos que el producto punto solo funciona con componentes que sean paralelas. Esto por esto. Entonces, de una vez vamos a hacer esto por esto, me daría I por I, me daría 1. Entonces, esto me quedaría 1 raíz de 3 por AP raíz de 2. ¿Cierto? Más esto por esto. J por J me daría 1, pero es menos por más me daría menos. Entonces aquí le quitamos ese más, ¿cierto? No sería más aquí. Le colocamos el menos. Menos lo mismo. Y raíz de 3 AP raíz de 2, ¿cierto? Y la última, que sería esto por esto. Menos por más, mire, menos por más me daría menos J, digo K por K1 y me daría entonces 1 raíz de 3 AP raíz de 2. ¿Listo? Y murió esto. Entonces, ¿qué concluyo? Que esto menos esto se va y me queda menos AP raíz de 6. ¿Sí les da esos, chicos? Creo que da así, ¿no? Díganme ustedes. Sí, profe, sí me da lo mismo. Vale, muy bien, muy amable. Esto me daría el momento de la fuerza respecto al eje AG. ¿Cierto? Y aquí vamos colocando mis resultados. Ahí está. Vamos a ver, la última. Encontrar la distancia perpendicular. Distancia perpendicular entre, mire, entre el eje AG, que es esa diagonal, ¿cierto? Y FC. FC, mire, es
el eje por donde, o la línea de acción por donde pasa la fuerza. Entonces, miren, entre esos dos ejes tiene que haber aquí una linecita, ¿cierto? Que sea perpendicular. Miremosla aquí más grandecita para que la puedan observar ustedes, miren, ¿cierto? Entre aquí, entre esta linecita, mírela, tiene que haber una línea, que en este caso es la que estoy pintando aquí, de color azul, una línea que sea perpendicular, ¿cierto? A estos dos ejes, al eje AG, ¿cierto? Y al eje FC, ¿no? Dice, utilizando el resultado anterior, es decir, encontrar esa distancia. Esta es más fácil todavía, miren. Entonces decimos que el punto D. Vamos al concepto básico, muchachos, que es ¿cuál? Que el momento de una fuerza con respecto a un punto es igual a ¿qué? No hablemos esto, para este caso, no hay necesidad de hacerlo vectorialmente, simplemente al concepto. Ojo, el momento desde el punto de vista escalar, decimos que es igual a que al producto de la distancia por la fuerza, en donde ¿quién es D? Cuando utilizamos la letra D, siempre sabemos que hacemos referencia, es a la distancia, a una distancia que es perpendicular, ¿sí o no? Siempre es una distancia perpendicular. ¿Listo? Y pare de contar, ¿cierto? Es una distancia perpendicular. ¿Ok? Y entonces, para hallar esa, pues podemos utilizar esta ecuación que está aquí, ¿cierto? O podemos hacerlo también desde el punto de vista vectorial, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista escalar, o sea, como la tenemos ahí, miremos cuánto vale la fuerza, chicos. La fuercita aquí. Bueno, la fuerza es P. Entonces decimos aquí, miren, que el momento de la fuerza con respecto al punto O, ya lo tenemos, miren, ¿cierto? Y mi fuerza, en este caso, mi fuerza vale P. Entonces yo quiero hallar cuánto vale esa distancia. Entonces llegamos y reemplazamos menos AP sobre raíz de 6, ¿cierto? Que esto es el momento, mírenlo, ¿no? Eso va a ser igual con respecto a G. Eso va a ser igual a ¿qué? A la distancia, ¿cierto? Por mi fuerza P. De aquí despejemos mi distancia. Esa distancia va a ser igual a ¿qué? A menos AP raíz de 6, ¿cierto? Sobre P. Y como es lógico la distancia, pues tiene que quedar en unidades de longitud, ¿cierto? Entonces aquí, desarrollando, obtenemos que P y P se va, y la distancia perpendicular que hay entre esas dos variables, el momento y la fuerza, es igual a menos A sobre raíz de 6. ¿Listo? Entonces, esta sería mi respuesta, muchachos. ¿Listo? Eso sería todo, chicos. ¿Ok? Bueno, espero pues que les haya servido. ¿Alguna inquietud, chicos? ¿Alguna inquietud por el momento? No, profe, todo ¿No? claro, muchas gracias. Profe, Vale. en este ejercicio nos dijeron que P era conocido. Sí. Mírenla aquí. Ya. Vean aquí, vean. Aquí dice, vean. No, Un cubo de lado A sujeto a una fuerza P, dice. A una fuerza P, como Ya. se indica en la figura. Ajá. profe, Sí, en comente. caso de que, digamos, no hubiéramos tenido esa P, lo teníamos que reemplazar con la P que encontramos en el ejercicio A. No, supóngase que no la tenemos la P. ¿Qué hacemos? Entonces, mire, ojo, yo aquí me fui por un lado, pero no es la única forma de hacerlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Olvidarnos que no tenemos las fuerzas y trabajarlo simplemente con estos vectores. Con el vector que hay entre C y F, ¿cierto? Y con el vector que hay entre A y G. Pero para hacerlo tenemos que hacerlo de manera vectorial.
y también llegamos a la misma conclusión. ¿Listo? Yo me fui por el camino más fácil y más rápido, ¿cierto? Para este punto, pero repito, lo podemos hacer desde el punto de vista vectorial. Si es el caso, pues la próxima clase pues lo podemos también hacer así, ¿vale? Pero esa es la idea. Bueno, listo, chicos. Entonces es un placer. Ya nos vemos en la próxima clase. Por favor, cuídense. Si mañana internet está bien, señores, mañana hacemos el parcial. ¿Listo? Eso es todo, jóvenes. Que estén bien. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chicos, que estén bien. Vale, hasta luego. Gracias, profe. Hasta el jueves. Hasta el jueves, que esté bien, Beatriz. Cuídese. Hasta luego, profe, que esté bien.